una noche de bendición, lo creemos por la fe. Lo cual vamos a orar unos instantes antes de comenzar a tratar un tema que queremos tratar en esta noche y tal vez Dios nos pueda bendecir. Amén. Entonces vamos a orar un rato. ¿Qué les parece a todos si oramos un rato y el Jorge hiciese una oración al Señor, invocando al Señor? Amén. Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, Señor. En esta noche, Señor, te damos las gracias, Señor, porque tú nos das la dicha y el privilegio, Señor, de poder en esta noche, Señor, adorarte y glorificarte a ti, Señor. En esta noche, Señor, venimos con la única intención de darte a ti la gloria, Señor. Queremos adorarte a ti porque hemos comprendido, bendito Padre, que tú eres el único merecedor de recibir la gloria, Jesús. Espíritu Santo, en esta noche te rogamos, Señor, que tú tomes el control. Toma tú el dominio, Señor. Toma tú la directriz, Dios mío, de este canal de radio, Señor. Te ruega mi alma, Señor, si tú quisieras que en esta noche, Señor, tú derramaras de tu presencia sobre este canal de radio, Señor. Te ruega mi alma, Señor, que tú tomaras nuestros labios y nuestras bocas y que tú mismo hablases por nosotros, si tú quisieras, Padre bueno. Te ruega mi alma, Señor, que a los oyentes que nos oyen, Señor, que tú los administraras de una forma en especial. Que tú en esta noche, Señor, puedas tratar con sus vidas. Que tú en esta noche, Espíritu Santo, toques sus corazones. Que en esta noche, Señor, tú pongas en ellos el querer como el hacer por tu buena voluntad, Espíritu Santo. Te ruega mi alma, Señor, por aquellos que no te conocen, Espíritu Santo. Si en esta noche, Dios mío, si tú quisieras, toma nuestras bocas y nuestros corazones, Padre eterno, para poder llevar tus buenas nuevas, Espíritu Santo, para que te puedan conocer a ti. Pues esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Espíritu Santo. En esta noche, Señor, queremos presentar todas las cosas delante de ti, Señor. En el bendito nombre de tu Jesús. Amén. Te adoramos, Señor, en esta noche, Padre. Príncipe de paz, león de la tribu de Judá, rey de David y nace santo. Solamente te pedimos una cosa, que te presencies, Señor, y puedan ser bendecidos los que nos están viendo, porque creemos, Señor, en el poder de la palabra, en el poder de la oración, creyendo que siempre tú estás presente, porque donde dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio, Señor. Padre, dótanos de sabiduría para expresar lo que recibimos del cielo, Señor. Trae facilidad de palabra y de expresión a la hora de exponer lo que tú quieres que expongamos. No sé, Señor, si quieres decirle algo en esta noche a alguien en la audiencia y los que estamos aquí, Señor, pero sí te pediría, Señor, que nos cojas a esta vasija inútil, pero que en tus manos podemos ser como la quijada que utilizaste, que cogió Sansón para matar a los 1000 filisteos, Señor. Bendigo a los que nos están viendo, Señor. Bendigo a todas las casas, a todas las familias, Padre. Te ruego, Dios mío, que puedas dotar de sabiduría a todos los que nos presiden. Tu palabra dice orar por las autoridades que nos presiden, porque yo las he puesto. Señor, dale sabiduría, dale fuerzas para dictaminar y para tomar decisiones en momentos difíciles, Señor. Las autoridades de este pueblo, las autoridades españolas, los políticos, los presidentes. También bendigo a los médicos, Señor, que en esta hora están interviniendo. Sé tú el médico, el anestesista, que pueda intervenir sobre el paciente, Padre, y no haya margen de error, porque tú eres el médico divino y perfecto, Señor. Bendice a todos los investigadores que están investigando enfermedades terminales. Dales tú el fármaco, Padre, para que estas enfermedades puedan ser exterminadas y desaparezcan, porque tú tienes la solución. Entendemos que si nada viene del cielo, nada podemos dar. Y tú dijiste en tu palabra, yo cuido de mi creación. Somos seres creados, Señor. Mira tu creación, mira el ser humano, Dios mío, que todavía tu mano no se ha cortado y tú eres el Padre de misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor, porque en esta noche nos vas a bendecir y nos vas a hablar, porque tu palabra nos habla. Tu palabra es la Biblia y creemos que es la voz incandescente tuya, escrita, pero que habla, Señor. Es la verdad absoluta, no hay nada que pueda reemplazar a la verdad, Señor. Bendigo a los que nos están oyendo, Señor. Perdóname por tantos pecados, iniquidades y transgresiones que has hallado en mi vida, Señor. Padre, visita al huérfano, a la viuda, al estéril. Visita, Dios mío, a tanta gente necesitada. Drogadictos, delincuentes, Señor, sean sanados y liberados. Necesitamos una liberación, Señor, en cada hogar y en cada casa.
visítales, Señor. Manda tu Espíritu. Tú eres el que intercede por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, ¿qué les parece a todos los que estamos aquí esta noche, ya que hemos orado un rato y hemos invocado el nombre del Señor? Si leemos un pasaje bíblico que tenemos preparado y vamos a comentar sobre el pasaje bíblico, porque siempre la Biblia tiene verdades escondidas que solamente el Espíritu Santo nos puede dar la luz, ¿eh? Solamente la iluminación del Espíritu Santo es capaz de revelar o de alguna manera hacernos entender las cosas que hay escritas, porque entendemos que la Biblia ya está revelada, no hay nada que añadirle ni que quitarle, pero sí que nos falta muchas veces la iluminación, y solamente son aquellos que tienen la perfecta relación con el Espíritu Santo son los que pueden extraer las verdades para vivirlo en esta época. Amén. Mira, le voy a leer un pasaje bíblico, y ya que tenemos aquí al hermano Johnny, al hermano Diego, al Jorge y también al profesor, que es el hermano Fali, que está en esta noche con nosotros, pues vamos a comentar a través del pasaje que vamos a leer. Es un pasaje muy leído, muy predicado, pero va a hacer mucho bien. Verás cómo Dios nos va a hablar en esta noche de una manera especial. Amén. Se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. ¿Qué les parece si cojo el título? Capítulo 5, versículo 1. Se titula La pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los dos pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora te serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Bendecido sea el nombre del Señor. Todos, en más de una ocasión, hemos leído este pasaje, y muchos de los que no son cristianos también es un pasaje muy leído y muy predicado, porque son evangelios muy conocidos a nivel mundial, ¿vale? Hay partes de las Escrituras que están escondidas porque no todo el mundo lee la palabra del Señor, pero hay otros que son, como Salmo 23, por ejemplo, que es un salmo muy conocido a nivel mundial porque se ha leído en diferentes lugares y en diferentes sitios, lo cual hay pasajes que son más leídos que otros y más conocidos. Pero este pasaje también es muy conocido y a veces ignoramos las riquezas que tienen los pasajes bíblicos, porque donde aparece Jesús hay riqueza. Amén. Entonces, vemos que este pasaje tiene varias verdades que quisiera desgranar en esta noche, a través de los hermanos y también aportando yo lo que siento del Espíritu. Dice la Biblia que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Vio dos barcas. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas,
lavaban sus redes. Dese cuenta que Jesús, yo me imagino que en el lago de Genesaret, de alguna manera, hermano Fali, seguramente habrían varias barcas, porque es un lago donde todos los pescadores iban a pescar. Yo tuve la oportunidad de estar en el lago de Genesaret y efectivamente es un lago amplio, aunque es de agua dulce, que no es un mar, ¿vale? Pero era la fuente de trabajo de muchos de los que vivían en aquella época allí. Capernaum, Gádara y todas aquellas las ciudades colindantes que estaban en el mar de Galilea, ¿vale? Y yo me imagino que habría muchas barcas, pero dice la Biblia que Jesús vio 2 barcas. Jesús no tenía una visión raquítica, ni pobre, pero se fijó en 2 de ellas. Y se fijó en 2 de ellas, pero cogió una. Muchas veces la barca está representando la vida, el por qué Dios te ha cogido a ti, con el propósito y con un fin, porque nada coge Dios sin propósito y sin un fin. Hermano Fali, Dios te cogió con un propósito. Entre tantas barcas que hay en el mundo, Dios ha puesto la mirada en ti y en todos los que estamos aquí. Entonces, lo que coge Dios lo hace un milagro. Se titula la pesca milagrosa. Y desde tu barca se va a efectuar el gran milagro. Desde la experiencia fracasará, Pedro. Pero desde la perspectiva de Jesús se va a efectuar un milagro. Amén. Entonces, necesitamos al Cristo del milagro. Estamos en una época donde tenemos que ver el milagro. Que tu vida sea el milagro que represente la actividad de Cristo en tu vida. Amén. Y entre tantas cosas quisiera dar paso, por ejemplo, al hermano Fali, que comentase también un poquito del pasaje que es tan profundo, que tanto tenemos que hablar en esta noche. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios y al pastor por la oportunidad que me da de estar hoy con los hermanos aquí compartiendo su palabra. Y bueno, sentía en mi corazón varias cosas. Una de ellas no es concerniente al texto ahora mismo, pero voy a entrar. Y es quería darle las buenas noches a mi hermano Antonio, que nos acompaña con nosotros. Y hablando de milagros, yo llevo aquí como si 2 años y lo conocí a él hace ya un tiempo y he visto cómo su vida ha ido creciendo, cómo el Señor la está transformando, la está cambiando. Y decías que Dios tiene propósito y yo creo que Dios tiene un propósito grande para este hermano. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y yo creo que en este tiempo nuestro hermano nos está honrando al Señor. Y quiero decirte de parte del Señor que el Señor tiene cosas nuevas preparadas para ti, cosas que tú todavía no conoces. Dice la Biblia que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni subió al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Y creo que Dios tiene preparadas grandes cosas para ti. Con el permiso del pastor, pues estamos para bendecirnos a otros. Y pensaba yo, de hacía un tiempo, acerca de los milagros. Porque, claro, vemos aquí que lo titularon, aunque ese título no es bíblico, digamos, inspirado por Dios, pero lo titularon con la pesca milagrosa. Pero yo me hacía una pregunta, hacía tiempo, que ¿qué debe ocurrir para que haya un milagro? ¿Qué requisitos son necesarios para que haya un milagro? Y yo pensando, hermano, y si no, pues entre todos complementamos, pensaba que hay un requisito muy necesario para que haya un milagro. Sin él no puede haber. Y ese requisito primero que debe haber es que debe haber una situación o una circunstancia que no lo pueda resolver por medios humanos. A veces pensamos que para que haya un milagro, lo primero que tiene que haber es fe, o tiene que haber esperanza, o tiene que haber fuerza. Lo primero que tiene que haber es una situación donde por medios humanos no tengamos la capacidad de resolverlo. Por tanto, necesitamos la mano sobrenatural de Dios y se produce el milagro. ¿Es correcto? Entonces, hablando de este milagro, de la pesca milagrosa, que vamos a entre todos desglosarlo y hablarlo, quisiera hacerte ver de que el milagro que ocurrió aquí no es ajeno al milagro que debe ocurrir en tu vida. Si tú en este momento te encuentras en una circunstancia, una situación extrema donde ya has agotado tus recursos humanos, quizás es el momento que puedas escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y eficaz. Algo vivo es algo que se comunica contigo y la palabra de Dios quiere comunicarte hoy fe y esperanza. Que en medio de esas circunstancias Dios va a depositar su palabra sobre ti. Bueno, quisiera dejar también a los hermanos comentar
Pero hablando un poco de este pasaje, hay algo que me llama mucho la atención, y es que, como ha dicho el hermano, ese lugar era un lugar de pesca, y los que estaban allí eran pescadores, gente con una experiencia adquirida bastante grande. Y cuando se dirige a este Simón Pedro dice: mira, maestro, hemos estado aquí ya toda la noche pescando. Había agotado todos sus recursos humanos, había agotado toda su experiencia. Él sabía que allí no había nada que hacer, pero dice algo muy curioso, y aquí ya que entre a debate los demás hermanos que están aquí presentes, él dice algo muy curioso. Dice: pero maestro, en tu palabra, en lo que tú dices, yo voy a obedecer. Él no estaba basando ya su confianza en lo que él sabía del mar o no el mar, o del lago o de la pesca. Él estaba depositando su confianza en el Hijo de Dios. Él estaba depositando su confianza en aquel que nunca dice las cosas sin que se cumplan. Porque la Biblia dice en Isaías que toda palabra de Dios se va a cumplir. Entonces, pues bueno, abro ahí el debate acerca de dónde estamos depositando nuestra fe. ¿En tus capacidades, en tu experiencia, en tu fuerza? ¿O estás depositando tu fe en la palabra de Dios? ¿Y qué palabra conoces? ¿No? El hermano ya puede dirigir. Así es. La verdad que hablaba de cosas muy importantes. ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? Por decirlo así, nuestra fuerza muchas veces y nuestra experiencia fracasan. Porque supuestamente Pedro tenía 3 empresas de pescadería. Era un hombre muy experimentado en el mar, en la pesca y en las redes. Sabía muy bien manejarlo, era muy diestro, pero a veces la destreza fracasa ante las circunstancias. Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, la experiencia te llevará a lugares que tú conoces, pero la obediencia a la palabra te llevará a océanos desconocidos. Dice la Biblia: Pedro boga mar adentro. Tenía que llegar a un lugar donde él no había llegado antes. Porque cuando tú terminas, tu experiencia se acaba, la palabra comienza. Amén. Entonces Pedro había agotado todos sus recursos, por eso en una ocasión le dice: ya hemos estado toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Esas son tus experiencias, son tus recursos, pero ahora le toca el segundo lugar. La primera parte es la tuya, la segunda parte empieza a actuar la palabra. Amén. Quisiera también decirle al hermano Johnny, candidato de la Iglesia de la Roda, que también aportara algo sobre el pasaje, que tantos puntos tiene este pasaje, y vamos a desglosarlo y a sacar esas verdades que Dios tiene para nosotros en esta noche. Bueno, pues buenas noches primeramente. Y dar gracias a Dios porque nos permite en su misericordia la bondad de poder dirigirnos, amén, para compartir este mensaje de Dios, este tema donde creo que es muy importante para el cristiano. Y creo que más que nunca en este tiempo tenemos que meditar y pensar que cuando estamos hablando de un milagro, a veces nos condicionamos por creer que Dios está en la obligación de que ese milagro tiene que ocurrir. Y es que a veces no ocurren milagros porque a Dios no se le puede seguir por lo que Él te pueda dar. Primeramente te tienes que convencer de que le sigues a Dios por lo que Él es. Cuando tú le sigues a Dios por lo que Él es, dice la palabra de Dios: seguir mi reino y mi justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando está hablando de la pesca milagrosa, yo creo que bastante milagro hizo Jesús en nuestras vidas, cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos de nuestra carne, pero que Él nos pasó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que eso ha sido un milagro para el cristiano el más grande que pueda existir. Pero sí quiero lanzar un mensaje a la gente que está esperando un milagro. Y Dios brotaba en mi corazón esta noche de que a veces esperamos muchas cosas, pero lo que me hace falta, como decía el pastor, como decía el hermano Fali,
es la confianza en Dios. La confianza en Dios es antes que el milagro. Porque cuando tú confías en Dios, puede surgir ese milagro, ¿no? Vemos cómo Pedro ha sido tratado en la pesca milagrosa, este tema que estamos hablando. Y es que cuando uno confía en Jesús, cuando uno cree en Jesús que lo puede hacer, tiene la confianza de que puede seguir haciéndolo. Porque vemos a Pedro en Hechos de los Apóstoles. Amén. En el capítulo 3 y versículo 6, si no mal recuerdo, que dicen que iban a la hora de la oración y se encontraron allí a un cojo y le dijeron: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, levántate y anda. Y dicen que este muchacho de una pues fue sanado. ¿Por qué? Porque ya vio a Jesús obrar. Creyó que Dios puede hacerlo. Hace poquito se ha levantado por ahí de que ha sido un hombre resucitado. Y me preguntaron el otro día, y con esto concluyo, de que si podía ser cierto. Yo decía a este hermano de que Dios, si miramos primeramente lo que Él puede hacer, no solamente puede resucitar, puede hacer cosas más grandes que eso. Pero, ¿dónde está la gran virtud? En que no nos tenemos que fijar si es verdad o si no es verdad. Donde nos tenemos que fijar es que el Dios tan grande que tenemos, la necesidad que tiene cada uno de su milagro, se ha cumplido por medio de la confianza en Dios, de seguirle por lo que Él es. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, cada cual aporta algo diferente, porque eso es lo que tiene la palabra del Señor, que se ubica al tiempo, a la circunstancia y al momento. La palabra del Señor nunca caduca. Amén. Entonces, dentro del mismo pasaje se puede ver de varios puntos de vista, lo cual nos pueden beneficiar para cierto momento y para cierto problema. Amén. Mira lo que dice así aquí la Sagrada Escrituras. Y entrando en una de aquellas barcas. El secreto de la barca no estaba en el material que estaba hecho. El secreto de la barca era aquel que estaba dentro de la barca. Dice, entrando en una de aquellas barcas. ¿Quién entró? Jesús. Mira, nuestra barca no tiene importancia si la gobernamos nosotros. Nuestra barca tiene importancia por aquel que la está conduciendo. Amén. Entrando en aquellas barcas. Y esa barca se convirtió en un milagro, en un testimonio. Dase cuenta que cuando Pedro bogó mar adentro, de alguna manera la pesca se produjo a tal grado que fue testimonio para aquellos que estaban viéndola, que llamaron, hicieron señas para que viniese y compartiese lo que estaban haciendo. O sea, el milagro de alguna forma fue testimonio para aquellos que estaban cerca. Y es que cuando Jesús entra en una barca, en una casa, en una familia, en una iglesia, sirve de testimonio. Nuestra barca habla, no tiene boca, pero habla nuestra barca, en nuestra persona. ¿Por qué? Porque hay alguien que la gobierna, que es Jesús. Entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Ahora ya tiene nombre, ¿vale? Porque Dios, lo que hace Dios es que siempre da una identidad. Amén. Siempre cuando Dios coge a alguien, le da identidad. Y cuando sabemos lo que somos, podemos trabajar con lo que tenemos. Porque no podemos trabajar con lo que no tenemos. Cada cual tiene que examinarse y saber lo que tiene en su barca. La pregunta es, ¿qué tienes en tu barca? ¿Vas a poder afrontar el mar adentro, el bogar mar adentro, con tus recursos o con lo que tienes en tu barca? Antes de enfrentar un mar, una marea, una tempestad, tienes que saber a cuál o a quién tienes en tu barca. Amén. Porque si tienes en tu barca tu experiencia, tu barca fracasará. Pero si tienes a Jesús en tu barca navegará por océanos desconocidos. Pediría también al hermano Diego, que está en esta noche aquí, buenas noches, y quisiera que él comentase acerca del pasaje. Es un hermano muy bendecido por el Señor. De hecho, la humildad le rebosa, le sale la humildad, y Dios siempre utiliza a los humildes. Y la verdad que yo, cuando le conocí o cuando le vi, simplemente con verle me impactó su carácter. Se ven muy poquitos jóvenes de ser tan humildes, juntamente con el hermano también.
y creo que les va a hacer bien en esta noche su aportación, porque es un joven lleno del Espíritu Santo. Hermano Diego, tienes la dicha de hablar del pasaje. Buenas noches, que Dios os bendiga. Y aquí estaba yo pensando un poquito y voy a hablar un poquito de un milagro que tuve yo en mi casa otra vez. Estando yo, me andaba en sitios que Dios no me guiaba, estaba yo apartado de Dios y bueno, pues cayó mi padre enfermo de corazón, estando en un hospital, en fin, que ya lo único que tenía era agarrarme a Dios. Dejé de hacer lo que tenía que hacer. Estaba nada más que orando. Gracias a Dios mi padre tuvo un corazón nuevo, que era un grandísimo milagro. Pero como bien ha dicho el hermano Johnny, no esperemos el milagro de Dios. Esperemos, le adoramos a Dios por lo que Él es. Y nada, que no tengo más que decir. Que Dios os bendiga. La verdad es que tenemos al Dios de los milagros. Estamos hablando de la pesca milagrosa. Aún para tu trabajo necesitas un milagro. No sé a lo que se dedican algunos, otros nos dedicamos al mercadillo, otros se dedican a trabajar, pero aún en tu trabajo necesitas un milagro. Entre tanta gente que hay en el mundo con el mismo trabajo, con competencia, pero tu barca es diferente. Porque tu trabajo va a ser diferente porque el que se ha subido es Jesús en tu barca. Y tenemos que ver en nuestro trabajo algo diferente. ¿Por qué? No porque nosotros lo desempeñemos, sino porque Dios está con nosotros. Y podrás ser profesor de escuela, pero que seas diferente, porque Dios te está gobernando. Amén. Porque tener al Señor te marca la diferencia. Quisiera seguir leyendo, dice la Biblia, y entrando en aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase a tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Se cuenta qué enseñanza tan grande y tan poderosa. Desde la barca del fracaso enseñaba a la multitud. Es que tu barca puede ser una enseñanza para los demás. Deberían ser barcas de enseñanza, que Jesús la pueda coger para utilizarla como Él quiera. La apartó a tierra, dése cuenta, la cogió como Él quiso. Solamente las barcas que son utilizadas por el Señor son barcas que se dejan gobernar por Él. Amén, la apartó. Aleluya. Entonces necesitamos el gobierno de Dios, el gobierno teocrático en cada barca de todos nosotros. Y antes de dejar paso, quisiera seguir leyendo el capítulo 4, porque es un pasaje muy profundo que encierra muchas verdades. Entonces podemos sacar perlas preciosas que tiene el pasaje y podamos bendecir a la audiencia en esta noche, que es nuestro gran objetivo. Dice la Biblia, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondió Simón y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Mira, una cosa es lo que habla Dios y otra cosa es lo que hablas tú. Terminó Jesús de hablar y luego habló Pedro. Pedro hablaba de lo que sabía, pero no hablaba de la fe. Porque la fe es desconocida para el mundo natural. Yo hablo de lo que sé, de la experiencia de la pesca de las redes. Porque, mirad, el gran problema que tenía Pedro era la pesca, la barca y las redes. Cuando lo dejó todo. No sé, el problema de hoy en día, que muchas barcas se quedan frustradas en la vida, no llegaron al propósito, ni al destino, ni al puerto que tenían que llegar, por causa de algo que le está agobiando. El gran problema de Pedro, para mí, fue el trabajo que tenía. Como a muchas personas que tienen un trabajo que le está impidiendo de que Dios los use. Por eso cuando dice la Biblia, y dejándolo todo, ¿qué dejó Pedro? Dejó la barca, las redes y también dejó su trabajo. En Hechos del Apóstol vemos a un Pedro que predicó y convirtió a 5.000 personas. Si tú lo dejas, no puedes atraer la presencia. Muchas cosas nos impiden traer la presencia del Señor
a nuestra barca. Amén. La pregunta es, ¿qué te está impidiendo que la presencia, que el gobierno, que Jesús entre en tu barca? Muy bien. Sí, Señor. ¿Qué tenemos que dejar? Entonces cada uno tiene que hacerse un examen exhaustivo a su vida y entender, Señor, ¿qué tengo que dejar para que tú me puedas gobernar? ¿Verdad? Amén. Amén. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro. Y ahora respondió Simón, le dijo, maestro. Pedro habla de su limitación, que yo ya he estado toda la noche pescando y yo soy un experto. Tú hablas de lo que sabes, Pedro. Pero dice la Biblia, más en tu palabra. Cuando nos embarcamos en la palabra, se produce el milagro. Más en tu palabra. La palabra siempre suma más. Amén. La palabra nunca resta. Y si te resta la palabra es para sumarte. Porque a veces la palabra viene cortando. La palabra viene quitando. Te resta pero para sumarte lo espiritual. Amén. Más en tu palabra echaré la red. ¿Verdad? Amén. No hagas nada si primeramente la palabra no va por delante. Muy bien. Lo creo. La palabra es la promesa, lo cual la promesa no fracasa. Fracasa el gobierno, fracasa la gente de experiencia, fracasará un país, pero la palabra nunca puede fracasar. Por eso el cristiano no dependemos de un gobierno, aunque el gobierno está cogido por Dios, porque las autoridades están puestas por Dios. No dependemos de un país, dependemos de la palabra. Y aunque el país esté pasando por necesidad, nosotros tenemos los graneros los tendremos llenos porque hemos creído en la palabra del Señor. Hay que embarcarnos en este tiempo en la palabra del Señor. Y donde otros no pueden sacar agua, Isaac dice la Biblia que cavaba y sacaba agua en un desierto. Eso es el poder de la palabra. Entonces es tiempo de confiar y apoyarnos en la palabra del Señor. A pesar de la circunstancia, del problema, de la necesidad, de la enfermedad, la palabra siempre tiene que ir como respaldo. Nosotros por detrás la palabra y la palabra que se vea antes del proyecto. No podemos embarcar un proyecto si la palabra va por detrás. Siempre la palabra por delante y el proyecto por detrás. Más en tu palabra. ¿Después qué? Viene el proyecto, el trabajo. Echaré la red. Viene el trabajo. Pero la palabra siempre va por delante. Y si viene la dificultad, no voy a pelear yo. ¿Sabes quién pelea? La palabra. Amén. Porque la he puesto por delante, es mi escudo. Sí, Señor. Amén. Porque al que Dios pone por primero, nunca será el último. ¿Verdad? El ser humano te puede reemplazar durante un tiempo, pero como tú pongas a Dios por primero, nunca vas a ser el último. Amén. Amén. Seguimos con este pasaje tan profundo y quisiera el hermano Jorge, buenas noches, hermano Jorge. Es un joven muy bendecido por el Señor y tiene un gran futuro porque lo estoy observando y tiene un gran futuro en la obra del Señor. Buenas noches, hermano Jorge, es tu turno. Buenas noches. Pues primeramente estamos gozosos de poder compartir este programa de radio y el privilegio que Dios nos da sin ser merecedores de nada. Lo que me llama la atención de este pasaje es que Jesús se fijó en dos barcas y entra en una. Y ahora yo pregunto, cuando Jesús entra en una barca, ¿qué puede hacer Dios por medio de una barca? Cuando Dios está en tu barca, lo tienes todo. Cuando Dios está en una barca, no hay palabras para explicar lo que Dios puede hacer por medio de ella. Yo no sé cómo te encuentras, no sé cómo algún oyente a lo mejor se puede encontrar, pero podemos ver en Lucas 8:22 una situación en donde los discípulos dicen que estaban pasando el lago y se levantó una tempestad de viento y dice que Jesús estaba durmiendo. Y dice que unos a otros se anegaban y peligraban. Pero ahora dice que levantándose el maestro, reprendiendo al mar y a las olas, se callaron y le obedecieron. Y ellos mismos decían, ¿quién es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Pero ahora Jesús les tiene que decir, ¿dónde está vuestra fe? Yo no sé dónde estás, pero quiero decirte
que tengas fe en el Dios del milagro. También podemos ver cómo Lázaro, ya muerto, se acerca y le dice a Marta, si hubiera llegado antes, maestro. Y llega el maestro y le dice, cree solamente. Lázaro, levántate. Tengo que lanzarte una palabra, creyente que me escuchas. Dios nunca llega tarde. Porque no tenemos a un Dios que depende del tiempo, sino que el tiempo depende de Él. Y Dios va a efectuar el milagro en tu vida, pero Él nunca llega tarde. Ahora, lo que me llama la atención es que dice, maestro, que he estado toda la noche y no he encontrado nada. Pero es que lo que no puedes alcanzar por tus medios, lo que no puedes alcanzar por tu experiencia, allá es donde llega la palabra. Porque allá donde el hombre no llega es donde llega la palabra. Y es tiempo de dejar nuestras experiencias a un lado y comenzar a obrar por medio de la palabra. Es tiempo de comenzar a creer en la firmeza de la palabra. Es tiempo de creer en Jesús. Es tiempo de creer que en Él hay firmeza y que en Él todo lo que dice se cumple. Estamos en unos tiempos tan caóticos, hermanos, en el que se están perdiendo tantas cosas, en el que el amor de muchos, como dice la palabra, se está enfriando, en el que nos estamos rigiendo, nos estamos dejando llevar por nuestras experiencias, por lo que nosotros vemos, pero tenemos que dejar a un lado todo eso y volvernos a la palabra y comenzar a trabajar por medio de lo que Él nos demanda. Esto es lo que siento de parte de Él. Tremendo lo que encierra el pasaje de la pesca milagrosa. Cada cual ha dado sus detalles y creo que hay muchísimas más riquezas en este pasaje que nos bendice tanto. Yo cuando leo este pasaje o tantos otros muy parecidos que encierran grandes verdades que nos enriquecen de alguna manera. Se adaptan a las necesidades de hoy en día. Y la palabra del Señor dice, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Habiéndolo hecho, Pedro. Porque mirad, la palabra tiene poder, pero tiene poder si la obedeces. Habiéndolo hecho lo que Jesús le había dicho. Amén. Si hacemos lo que Él nos dice, la palabra tiene poder. Se efectúa o se manifiesta el poder que hay en la palabra. ¿Saben por qué muchas veces no se manifiesta el poder? Porque no obedecemos a lo que Dios dice. Porque el poder ya lo tenemos. Dice la Biblia, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu lo tenemos. El por qué muchas veces no se manifiesta el poder. Porque el poder ya lo tenemos. Porque tenemos que activar ese poder que ya tenemos dentro. Amén. El poder lo tenemos del Espíritu Santo. Entonces necesitamos activarlo. Dice, habiéndolo hecho, tenemos que ser obedientes a lo que Dios dice. Nunca vamos a pescar en mares extraños si primeramente no obedecemos a la palabra del Señor. ¿Cómo podemos salir a pescar a la gente muerta en sus delitos y pecados si primeramente no obedecemos? Primeramente en un principio para que la promesa se cumpla. Sin principio no hay promesa. Amén. Hay que coger esos principios. Porque si el altar no está restaurado, el fuego no viene. Son principios bíblicos. Primeramente se ve Elías que estaba arruinado el altar de Jehová. Lo coge, lo restaura, lo pone cada cual en su sitio. Porque una de las cosas para que el milagro se produzca es el orden. Ordenar lo que está mucho tiempo arruinado. ¿Saben por qué los profetas de Baal y de Asera gritaban y se hacían escuchar en medio del pueblo en Monte Carmelo? Porque el altar de Jehová estaba arruinado. Pero si siguen leyendo verán cómo Elías coge las piedras, las pone en su orden y clama a Jehová y cae fuego. Ya no se escuchan mal los profetas de Baal ni de Asera. No se dejan escuchar.
Porque mientras no haya fuego, lo falso se hace escuchar. Pero cuando hay fuego del Espíritu, la verdad hace que la mentira se marche. Y ya no se escucha más. Necesitamos un altar encendido en fuego para ejecutar el proyecto de Dios. Amén. Viendo esto, Simón, sigue el versículo 7, porque no quiero saltarme ningún versículo. Entonces hicieron señas a los compañeros. Qué bueno que tu milagro lo compartas. Hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque la otra barca necesita de tu barca. Las otras barcas necesitan de la ayuda de tu barca. Porque si en tu barca se está efectuando el milagro, compártelo. Hay muchas barcas tristes en el océano que navegamos. Y quién sabe si tú eres la solución para aquellas barcas. No se escondieron el milagro, sino propagaron el milagro. Hicieron señas. Entonces, no esconda lo que Dios te ha dado. Compártelo, alguien lo necesita. Para que viniesen a ayudarles. Eso se le llama relación. ¿Saben por qué muchas veces Dios no bendice nuestra barca? Porque no hay relación con las demás barcas. Y necesitamos que nuestras barcas, aunque Jesús esté en nuestra barca, porque se distingue nuestra barca, que nuestra distinción no sea para separación, sino para relación. Porque es fácil de que Dios visite tu barca y es privilegiada, pero mi barca no la visite y me siento anonadado, me siento reemplazado. Pero si Dios te está visitando es para que lo compartas conmigo. Amén. Vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían las dos. Se hundían, porque más vale hundirse en la presencia que no navegar y flotando sin la presencia del Señor. Porque siempre la presencia te hunde para que no te veas. Amén. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Aquí viene la convicción. Lo vio el apóstol, vio el milagro y ahora cayó de rodillas. Después de tanta conversación que tuvo con Jesús, ahora se da cuenta, viendo cayó de rodillas, diciendo, apártate de mi Señor porque soy un hombre pecador. Eso es convicción de pecado. Amén. Porque por la pesca que había hecho, el temor se apoderó de él y todos los que estaban con él. Qué bien que cuando veamos el milagro en otra barca, las demás barcas vengan a arrepentirse. Es que tu milagro puede traer convicción a los demás. Muestra tu milagro, dice la Biblia, ir y contar todas mis maravillas. Eso no es envanecimiento. Dios te está diciendo que cuente lo que Dios está haciendo contigo. Ir y contar las maravillas que yo estoy haciendo. José a sus hermanos dice, y decirle al padre Jacob, decirle lo que habéis visto aquí en Egipto. Los graneros llenos, la bendición, dice correr y decírselo. Porque tenemos que ser transportador de lo que estamos viendo, del milagro que estamos viendo. No digas que no has visto nada. Simplemente dedícate a decir lo que has visto. Ir y decirle lo que habéis visto en Egipto. Asimismo Jacobo y Juan, dice la Biblia, hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora te haré pescador de hombre. Aquí vemos dos tiempos de Pedro. Vemos, primer tiempo, era pescador de peces, su trabajo. Y él lo cogía para hacerlo después morir. Los cogía vivos y después tenía que hacerlo morir, claro, para ser comestibles. Pero ahora no. Ahora dice, te haré pescador de hombres. Ahora es al revés. El segundo tiempo es que tiene que coger lo muerto y darle vida. Amén. Son los dos tiempos de Pedro. Primeramente es efectivo en su trabajo, pero ahora es efectivo en otra área.
Porque a veces Dios nos cambia de lugar. Para lo espiritual te tiene que tocar Dios. Dice, te haré. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Dios. Porque hay cosas que se estudian, hay otras que se reciben. Amén. Y para hacer vivir a lo muerto, son cosas que Dios te la tiene que comentar. Te haré. No tú, yo. Porque te he seleccionado entre tantas barcas que hay en Galilea. Y la selección que yo te doy es para hacer vivir lo muerto. Te haré pescador de hombres. Qué bonito, ¿verdad? Que Dios te haya cogido para acoger a lo muerto y resucitarlo. El Dios es el mismo, pero la barca es distinta. Y Dios lo cogió a él para hacerlo pescador de hombres. De tal manera que su mensaje fue tan poderoso que en una ocasión creo que convirtió a 5.000 personas en uno de sus mensajes. En otro a 3.000. Cuando Pedro abría la boca, lo que hizo Dios lo cumple. Te he hecho yo, no tú. No son tus métodos para conquistar a la gente. Te he hecho yo. Amén. Y dice por último, trajeron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo. ¿Qué tienes que dejar, hermano Jorge, en este tiempo para que Dios te pueda trabajar contigo? ¿Qué tienes que dejar, hermano Fali? ¿Qué tengo que dejar yo? ¿Qué tiene que dejar el hermano Diego? Tantas cosas tenemos que dejar. Dice, dejándolo todo, no una parte, porque Dios no quiere partes, Dios quiere el todo de todos nosotros. Le siguieron. Le siguieron. ¿Sabes lo que significa seguirle? Seguirle significa el segundo lugar. Un líder es aquel que va primero. Nosotros debemos seguir al líder de los líderes, al rabí de rabinos, que se llama Jesús. Mirad, cuenta la historia que el rabino tiene que enseñar a sus alumnos. Sus alumnos tienen que enseñar a sus alumnos y parecerse cada alumno al rabino que lo está enseñando. Pero el último rabino, el último alumno, tiene que parecerse al rabino primero, para no perder el carácter. Por eso, a pesar de las edades, del tiempo y de los siglos, el rabí, por excelencia, que es Jesús, se tiene que parecer al último alumno, que somos nosotros. Amén. Porque el tiempo no puede deteriorar el carácter del Señor. Amén. Entonces, hoy en día, tenemos que parecernos cada día más a Él. Aprended de mí, dice la Biblia. Tenemos que tener el carácter de Él, al rabí principal, que es Jesús. Dejándolo todo, le siguieron. Él es el líder primero, nosotros le seguimos. Y las pisadas de Él las tenemos que pisar para ser efectivos. No vayas deambulando por donde Dios no pisa. Tú eres aquel que sigue las pisadas del líder. Y nuestro líder se llama Jesús. Amén. Nunca pisarás en falso, cuando Él primeramente ha pisado. Amén. Bueno, deciros que en esta noche creo que ha sido una noche bendecida. Hemos sentido el Espíritu Santo. Hemos desarrollado el capítulo 5 de Lucas. Y creo que los hermanos han dado cada uno su aportación. Y los hermanos que nos están viendo también. Y los hermanos que se encuentran aquí. Pues hemos podido sentir la presencia del Señor, que es lo importante. Bueno, decirle a los hermanos que nos están viendo que si tienen alguna petición, estamos aquí para interceder por ellos, o alguna pregunta que tengan respecto al capítulo 5 de Lucas, podemos desarrollarlos entre todos y darles la respuesta que nuestras capacidades o que el Espíritu Santo nos permite dárselas. Entonces les invitaría a los hermanos que nos están viendo que si tienen alguna necesidad estamos aquí para ayudarles. Amén. Te adoramos, Señor, y te glorificamos en esta noche. Glorifico tu nombre, Jesús.
Este era Pedro, el Pedro de los fracasos, que ahora se convierte en un Pedro efectivo. Una noche de fracaso, pero le esperaba una aurora de gloria. Porque la aurora se acerca. Da a entender que cuanto más noche, más oscura es la noche, más cerca está la aurora a tu solución. Buenas noches a todos los oyentes, gracias por poder asistir y aguantarnos en esta noche. Les esperamos el jueves que viene a partir de las 10. Estaremos haciendo radio en directo para bendecirlos y serle de bendición. Creemos en la promesa que Dios le dijo a Abraham: serás bendecido y también serás de bendición. Buenas noches a todos, Dios os bendiga. Les saluda el pastor de la Roda, hermano Antonio Cortés. Dios os bendiga. Gracia y paz. Salón.